En estos días que se respira un ambiente, ¿verdad?, político y de votaciones por diferentes candidatos, como por ejemplo en República Dominicana o dentro de no muy poco en Estados Unidos y en otras partes también de Latinoamérica, hay dos cosas que siempre ocurren. Lo primero es que, ¿verdad?, muchos pastores, y bien hechos, se animan a hablar a sus congregaciones sobre estos temas y usan frases, ¿verdad?, bien evangélicas como, bueno, tenemos que votar para la gloria de Dios. Obviamente yo estoy 100% de acuerdo con esa frase, pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa votar para la gloria de Dios? Y muchas veces se usan, pues, usamos cliché en el mundo evangélico que ya no cargan un significado per se la palabra. ¿Ok? La persona no carga un significado per se, hay que aterrizárselo bien eso, hay que desglosárselo bien. Y eso se ve reflejado cuando tú conversas con otro cristiano y tú dices, ¿votaste? Sí, voté para la gloria de Dios. Entonces tú, ¿por quién votaste? Y te enteraste que votó por el candidato más abortivo de todos los candidatos, o votó por el candidato, ¿verdad?, que tiene una política más en contra de todos los principios que él mismo dice abrazar. Entonces tú dirás, bueno, él no entendió lo que se le dijo. Y eso es lo que siempre se da al caso. Entonces, precisamente de eso que queremos hablar hoy, pero lo vamos a hacer desde las ciencias bíblicas. Vamos a ver cómo las ciencias bíblicas nos ayudan a extraer principios bíblicos, que hay principios bíblicos que han sido ignorados por producto de precisamente del mal uso o del no uso, mejor dicho, de ciencias bíblicas, y ha sido ignorado y hemos pagado el precio. Entonces, precisamente de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Hola, mi nombre es Josías de la Cruz y tengo el placer de invitarlos a, ¿verdad?, a esta nueva etapa del podcast. Y precisamente aquí lo que vamos a hacer es interactuar un poco con el texto y ver de qué forma podemos extraer sus principios. Hay una historia muy peculiar y que ha sido mal interpretada y que trajo precisamente la segregación de lo que se conocía como el antiguo reino de Israel, que es la historia de Jeroboam y Roboam. ¿Okay? Roboam fue el hijo de Salomón, y Jeroboam fue si pudiera decir, un líder político, ¿okay?, de el reino del norte, ¿okay?, de las tribus del norte. Y Roboam, obviamente, era mejor conocido en lo que era la tribu del sur, específicamente Judea y Jerusalén, que era donde reinaba Salomón. ¿Okay? Este texto se ha interpretado no correctamente, porque la situación política de la cual no hemos aprendido en la Biblia es precisamente de esa, de donde podemos extraer principios. Y se ha interpretado siempre, este texto está en Primera de Reyes, se ha interpretado siempre como, bueno, Roboam siguió los consejos de los jóvenes y no los consejos de los ancianos. Y se ha interpretado esto como una lucha entre jóvenes y ancianos, y eso no es lo que el texto, eso no es el punto del texto, para nada es el punto del texto. ¿Okay? Dio la casualidad que así fue, pero el autor tiene una intención en colocarlo de esa manera ahí. ¿Okay? Ese no es el punto del texto. Para ellos vamos a valernos de algunas investigaciones que han hecho diferentes eruditos, como por ejemplo el profesor Mattinger, que ya obviamente murió en el 2003, fue un profesor de la Universidad de Lund y un profesor emirato de la Biblia hebrea, muy reconocido. Así como él, hay muchos otros académicos que han aportado en esta área, y precisamente nos vamos a estar basando en uno de los estudios de él para ilustrar lo que queremos decir en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo primero es entender que la idea de él, así como él, otros eruditos descubrieron también que cada vez que se nombraba un rey, hicieron rey
y el pueblo se reunió y nombró rey a Acab, o el pueblo se reunió y nombró rey a fulano de tal en Hebrón o en Samaria, etcétera. Lo que se llevaba a cabo era una especie de votación espontánea basada, esta votación espontánea de la gente, ¿verdad? De este nombramiento era basada en la política del rey de adherirse a las leyes sociales, económicas y religiosas ya estipuladas por Dios en las escrituras. Al pueblo obviamente le convenía muchas de esas leyes. ¿Por qué? Porque le traía un florecimiento, ¿ok? Social, económico, etcétera. Muchas veces no vemos el texto bíblico de esa manera, pero sí contiene muchísimo de eso. Muchos fundadores en el pasado, por ejemplo en los Estados Unidos, entendieron esta idea, se basaron en esos principios y ahí está Estados Unidos como ejemplo. ¿Ok? Un lugar donde tiene leyes más correctas, que traen más beneficio, etcétera, que muchos otros lugares. Entonces, todo eso viene realmente del texto bíblico. Entonces, uno de los textos que se ha ignorado, no se ha interpretado de esa manera correctamente en el texto, en las escrituras, en la Biblia, es precisamente Reyes. Permítame compartir la pantalla. Es precisamente Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12. Es este texto, donde se habla de historias de Roboam y Jeroboam. ¿Ok? Que prácticamente son dos opciones, son dos políticos, ¿okay? Eran las dos opciones, si se pudiera decir, a elegir. Y se ha entendido que esto siempre se ha dado así. Otra evidencia que tenemos de que había este tipo de cosas, que el rey tenía que ponerse de acuerdo, ¿okay? También en implementar las cosas que el texto bíblico decía. Es también lo que pasa con David en Segunda de Reyes 3:12. ¿Ok? En Segunda de Reyes 3:12, donde claramente se le dice, vamos a ir allá, Segunda de Reyes 3:12, permítame guiarlo. La razón por la cual tengo los dos textos aquí en español y en hebreo es porque vamos a estar haciendo uso del hebreo para poder explicar algunas cosas que no son visibles en la traducción. Ok, entonces, Segunda de Reyes capítulo 12 se le dice a David, para que entiendan que esto es una prueba de eso. Abner le dice, envió mensajeros a David para preguntarle de parte suya de quién es la tierra, y también le dijo, haz alianza conmigo, aquí está el texto, haz alianza conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para hacer volver a ti a todo Israel. Aquí está, ¿ven? Ese prácticamente, Abner era una especie de, no sé, diputado, representante, senador, no sé, de lo que era el Israel del norte, las tribus del norte. Entonces, esto es una prueba de eso. Si volvemos a nuestro texto, a Reyes, ¿ok? Es precisamente lo que ocurre. Él va, Roboam sube a Shechem, aquí está, porque todo Israel había ido a Shechem para proclamarlo rey, esta palabra, ¿ok? Para hacerlo reinar sobre ellos, ¿ok? Entonces, ya él había sido nombrado rey en las tribus del norte en Judea, al final del capítulo 11, el capítulo anterior, pero no todavía en todo el reino del norte. Perdón, la tribu del sur, Judea, y no en todo el reino del norte. Y para eso fue a Shechem, precisamente para hacer este tipo de procesión, como el erudito Mettinger explica, y otros académicos también. Y eso está bien establecido ya. Ok, lo que los ancianos le proponen a él es importante, porque primero vamos a ver cuál es la queja, ¿verdad?, de los pueblos. Acuérdense que también tenía que ponerse de acuerdo con el pueblo y tenía que ofrecerle algún beneficio al pueblo. Exactamente lo que los políticos hacen hoy. ¿Ok? Y miren el poder, o noten el poder que tiene el pueblo aquí con esto de los nombramientos, que era algo muy extraño y muy extraño no. Era algo que no se encontraba en toda la antigüedad, con la excepción en el texto bíblico. ¿Ok? Ese asunto de que hoy disfrutamos, que ejercemos el sufragio y tenemos libertad, etcétera, no la tomen por sentada, ¿ok? No vino de la nada, no, vino del texto bíblico.
De aquí fue que vino. ¿Ok? No vino de los griegos, no vino de los mesopotamios, no, vino del texto bíblico. Es importante eso. ¿Ok? Entonces, miren aquí para que tengan ¿verdad? ¿De qué se queja el pueblo? Que el pueblo va a donde Salomón y se queja de esto. Y le dice, entonces mandaron a llamar a Jeroboam, ese es el representante, el diputado, senador, no sé, ¿verdad? De lo que es la comunidad, las tribus del norte. Y vino con toda la congregación de Israel. Hablaron a Roboam. Y mire de qué se queja. Y lo voy a leer. Un momentito. Sí, lo voy a leer del hebreo. Porque hay varias palabras aquí que quiero resaltar. ¿Ok? Miren de qué se queja. Él dice: Abija hiksha et uleinu. ¿Ok? Tu padre prácticamente hizo más dura. ¿Ok? Nuestro yugo. Eso es lo que dice ahí. Ve ata, ustedes me pueden seguir en el español. Ve ata, hekel. Me abodat avija. Ok, tú haz, entonces aliviana, haz más ligera la carga de tu padre. Ok, hakasha me uló. Entonces después dice, hakasha me uló. Ume uló Hakabe, esta frase que está aquí, Umeuló Hakabe, que se interpreta como, es el yugo pesado, o el pesado yugo, se interpreta de esta manera, el pesado yugo, esa frase que está ahí, realmente es, me uló su yugo pesado, me uló Hakaved. Esa palabra kabed es la que quiero resaltar la que quiero resaltar aquí en el hebreo, porque es muy importante. Se ha interpretado y se ha asociado esta palabra kabed o estas dos frases de yugo kabed, esas dos frases juntas, no simplemente con algo pesado, un yugo pesado, porque si yo lo dejo en yugo pesado, se pierde. Si yo lo dejo así en pesado yugo, no me dice nada. Un pesado yugo puede ser cualquier cosa. No, aquí está hablando de algo específico. Y eso es lo que quiero mostrarle. Aquí se está hablando de algo específico. ¿Ok? Lo que los ancianos, obviamente él va a los ancianos ahora, y tengan eso en mente, pero él va a los ancianos ahora y les pregunta, y les pide consejo a los ancianos, que eran ancianos que formaban parte de lo que era el círculo, ¿verdad? El comité de gobierno íntimo de Salomón, o sea que conocían a Salomón bien y tenían experiencia también. Entonces le pregunta a los ancianos y le dice, le pregunta a los ancianos, vamos a leer el versículo 7, y le dice, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y le sirves. Miren el énfasis de la palabra abad, de servir, ¿ok? Servidor y le sirves. Y al responder le hablas buenas palabras, ellos serán entonces tus siervos para siempre, etc. Sigue el énfasis con esa palabra, de servir, ¿ok? Pero simplemente dice, le hablas buenas palabras. No era que le tenía que hablar bonito. Si tú le hablas lindo, no, ese no es el punto. Eso es lo que pasa, que este texto está usando muchas expresiones idiomáticas que estaban cargadas de significado ya. O sea, la audiencia original cuando oía esto, no oía simplemente esto, oía otra cosa. Y eso es precisamente lo que quiero ayudarle a ustedes a entrar, que entremos y podamos entender a qué se refería. Miren, en resumen, lo que él se estaba refiriendo era en el versículo 7, a que sea un buen servidor público. Fíjense que él le dice, miren el énfasis que él le hace con esa palabra, ¿ok? Vayedavru elav lemor im hayom tihye eved. Esa es la palabra en hebreo, eved. La palabra de servir. Si tú te haces un siervo, tihye eved, si tú fueras un siervo para el pueblo y le sirvieras a ellos, ¿ok? Viene de ser un buen servidor público. ¿Ok? ¿Y qué implicaba ser un buen servidor público? Según este mismo verso, según el mismo capítulo, según el versículo 18,
comenzamos a entender qué es lo que está pasando aquí. Y todo eso se resume en alguna frase. La frase kaved que le mencioné anteriormente, pero también esta frase. Ok, aquí vamos a leerlo del español. Y después el rey, porque no lo puedo poner paralelo, después el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral. Fíjense esta palabra, tributo laboral. Que estaba a cargo del tributo laboral, pero todo el Israel lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró para subir al carro e huir a Jerusalén. ¿Ok? El tributo laboral. Ese es el punto principal aquí. Este tributo laboral, ¿ok? Que viene prácticamente la palabra más, esta palabra que está aquí, jamás, ¿ok? Más, esa palabra más, se ha entendido precisamente de esa manera como tributo laboral. Entonces, cuando entendemos esto, ¿quién era esa persona? Bueno, esa persona era quien cobraba unos impuestos. Y eran impuestos altísimos. Incluso, miren esa palabra, jamás, ahí, ¿verdad? El tributo laboral, se puede decir. ¿Ok? Fíjense esa palabra. Si vemos ese mismo texto, momentico, en Éxodo capítulo 1, vamos a ver que en Éxodo capítulo 1, versículo 11, miren lo que dice aquí. Permítanme también guiarlo del hebreo para que puedan ver la conexión de las palabras. Dice aquí, Vaisimu alav sarei. Ahí está la palabra, mesim, sarei mesim. Esa frase, sarei mesim, estoy encerrando aquí, sarei mesim, esa viene de la misma palabra más. Esa palabra más que vimos allí es la misma frase aquí, que aquí la traducen como jefes de tributos laboral. ¿Ok? De nuevo, la misma palabra, tributo laboral. ¿Qué es esto? Bueno, al parecer lo que está ocurriendo es lo siguiente. Salomón, producto de posiblemente de la construcción del templo, que como pueden ver fue una estructura impresionante, se basó de muchos trabajadores. ¿Ok? Salomón tenía muchos trabajadores. Y lo pueden ver en 1 Reyes 9:21, donde Salomón, a todas las personas que habían de los hititas, de los jebuseos, de todos los pueblos de cananeos que Israel no sacó a sus descendientes, ellos tenían que pagar ciertos tributos, ¿ok? Y él los puso a trabajar a ellos. Sin embargo, el texto aclara que no fue así, no los colocó a trabajar, no colocó a trabajar ahí a los ciudadanos, a los israelitas, ¿ok? Porque eran jefes, los puso como dirigentes. Eso también va pegado con lo que dice el texto bíblico. Por eso ellos querían asegurarse que este señor Roboam iba a seguir la directrices del texto. ¿Por qué? Porque le garantizaba a ellos mejor bienestar financiero, mejor bienestar social. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, el texto bíblico dice en Levítico de que un ciudadano no debe ser puesto a trabajar en trabajos forzados, ¿ok? Y ponerle impuestos sobrecargados en sobremanera. Y es exactamente lo que esta frase más o kaved, cuando se usa también con kaved, la otra frase que subrayé en el hebreo, implica. No simplemente implica trabajo forzado, no. Implica unos impuestos altísimos, implica una carga laboral desmedida e implica obviamente unos salarios no proporcionales a la carga laboral. Son estas tres cosas que están englobadas en este concepto más o kaved, cuando es usado kaved, que significa, ¿verdad?, algo pesado, cuando es usado junto con lo que es la palabra ol o yugo en hebreo, esto es lo que implica. Entonces lo que los ancianos le recomiendan a Roboam es lo siguiente. Los ancianos lo que realmente le están aconsejando, con esto en mente que tenemos que entonces entender el texto, porque de esa manera fue que ellos lo oyeron.
Ellos no solamente oyeron, no nos impongan carga pesada, no fue eso lo que ellos oyeron. ¿Ok? No fue eso lo que ellos oyeron. Con esta idea en mente, que tenemos ahora que entender que lo que el pueblo estaba exigiendo entonces a ellos, el consejo, ¿verdad? Le están exigiendo a ellos que hiciera, que Roboam no supo hacer, no supo canalizar, fueron tres cosas. Primero, porque, ¿verdad? Más significaba, ¿verdad? Altos impuestos, significaba salarios no proporcionales al trabajo, significaba una carga laboral desmedida, etc. Era precisamente lo opuesto a estas tres cosas. Era que redujera impuestos, ¿ok? Era que pusiera unos salarios que se correspondieran, que se puedan corresponder a la carga laboral y que regulara la misma carga laboral, ¿ok? Es esto lo que ellos están quejando. Lo que ocurrió fue que en la construcción del templo, Salomón hizo uso también, al parecer, según este texto que estamos viendo en el capítulo 12, hizo uso de algunos israelitas, ¿ok? No solamente de aquellas personas que eran descendientes de los cananeos, sino de algunos israelitas, y los sometió a estas cosas, a esas tres cosas, ¿verdad? A tener impuestos, unos tributos que habían que pagar. Por eso fue que en el versículo 18 que leímos, va Adoniram y prácticamente a cobrar precisamente eso. Lo mismo que estos oficiales egipcios en Éxodo 1 hacían con Israel. ¿Ok? Va a cobrar el tributo, va a imponerles trabajo laboral desmedido realmente, y va, ¿verdad?, a no darle un salario proporcional al trabajo que se le está exigiendo. Fueron estas tres cosas que los ancianos le proponen a Jeroboam que haga. Cuando le dice, si tú le hablas bien al pueblo, eso no es si tú le hablas bonito, no. Si tú le dices exactamente lo que es correcto a ellos, lo que sería correcto, entonces ellos van a servirte, ellos van a trabajar para ti, van a producir. Nosotros sabemos muy bien, por el mismo principio económico, que cuando tenemos mayor trabajo, mayor cantidad de gente, hay mayor producción y eso enriquece más al Estado. Eso se sabe. Entonces ellos van a servirte de esa manera. Y es precisamente lo que ellos le aconsejan. Entonces en ese mismo sentido, lo que los jóvenes le aconsejan es lo opuesto a esto. ¿Ok? Es aumentar la carga laboral sin beneficio de aumento de salario, o sea, sin necesariamente darles un salario proporcional a lo que iban a trabajar, y obviamente aumento de impuestos también, del mismo tributo que debían seguir pagando, que no era poco. ¿Se dan cuenta? Entonces, los ancianos son sinónimos en las escrituras siempre de sabiduría. Entonces aquí lo que el autor de Reyes está haciendo es colocando lo que es el buen ejercicio político, ¿ok?, del lado de los ancianos, o sea, del lado de la sabiduría, en otras palabras, diciendo, mira, la buena política se asocia a los sabios. O sea, lo sabio aquí es hacer este tipo de política, y lo absurdo, lo necio es hacer el otro tipo de política. ¿Ok? Entonces, el punto es resaltar cuál era la política buena y no enseñar sobre si el joven puede dar consejo o no puede dar consejo. Eso no es el punto. Eso no es el punto. Entonces, en conclusión, cualquier candidato, este es más o menos el principio que podemos extraer de aquí, cualquier candidato, ¿verdad?, con ofertas políticas que no esclavicen, porque eso es lo que iba a pasar con estos ciudadanos israelitas, que iban a ser esclavizados bajo estas políticas del rey Roboam. Okay, cualquier política que no esclavice al pueblo, fiscalmente hablando, porque aquí, ¿cuál es el tema del término más y el término kaved, cuando es usado en conjunto con yugo y ese tipo de cosas? Es precisamente eso. Es impuestos, es carga laboral, ¿verdad?, con salarios que no se corresponden, etcétera. Entonces, eso es lo que tenían en mente. Entonces, el autor bíblico aquí lo coloca como algo bueno. Incluso el resultado de eso fue una fragmentación del mismo reino. Fue producto de eso que vino el reino, que ya Dios lo había advertido por un profeta,
que iba a suceder. Entonces, cualquier candidato que con ofertas políticas que no esclavicen al pueblo fiscalmente y que no lo priven de ninguna libertad tampoco, porque esto iba a privar a esta persona de libertad también. Era una carga laboral desmedida, eso es privarte de libertad. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que te prive de libertad o que no dé, ¿verdad? O que esclavice por otro lado con impuestos, por ejemplo, no es una oferta buena. Una persona, un candidato que quiere empujar o promover el aborto, está privando de libertad ¿a quién? Al niño. De nuevo, todo lo que prive de libertad, está privando el niño es una vida y tiene la libertad, el derecho de vivir, ¿verdad? Todo candidato que haga eso, ya no es un buen candidato. ¿Ok? Todo el candidato que proponga más impuestos, como en muchos de nuestros países de Latinoamérica que están abarrotados de impuestos, no es un buen candidato, económicamente hablando. Un candidato que priva de libertad religiosa, tampoco lo es. Que prive ¿verdad? De que se enseñe de forma libre lo que las personas piensan, tampoco es un buen candidato. Y así sucesivamente. Entonces, este principio que podemos extraer de este texto, que habla de no esclavizar al pueblo fiscalmente ni privarlo de ninguna libertad. Ok, libertad, ¿verdad? Libertad es esencial, porque no podemos confundir libertad con libertinaje, sino libertad esencial del ser humano. Entonces no es un buen candidato. No es un consejo que vendría de los ancianos sabios, sino sería un consejo que vendría de los jóvenes inexperimentados. Eso no es un consejo bueno, que esa es la idea de esto. Incluso cuando tú lees el texto en hebreo, el consejo de los jóvenes se presenta en un lenguaje semipoético, un lenguaje que usa, ¿verdad? Usa ritmo, suena casi poético. O sea que la idea también es que se interprete eso no de forma literal. Ellos hablan de que, bueno, mi padre los azotó con vara, yo lo voy a azotar con escorpiones. Eso es poético, eso obviamente no es literal escorpiones. Entonces ya nos dice a nosotros aquí que tenemos que interpretar esto de esa manera. Entonces, esos dos principios, ¿ok? Un candidato que, de nuevo, repito, esclavice fiscalmente o que prive de libertad esencial del ser humano, no es un buen candidato. No lo es, en ningún sentido. No es un candidato, de nuevo, que sería asociado al consejo sabio, a ejercer sabiduría. Entonces, con esto en mente, cuando vayamos a ejercer el sufragio, tenemos que evaluar los candidatos. Obviamente no estamos votando por un pastor. No podemos esperar que sea una persona 100% creyente. Sería lo ideal, pero sería ingenuo. ¿Ok? En la política hay que hacer siempre un poquito de astucia. Es como decía Jesús en uno de los pasajes cuando decía, enojado con nosotros, con sus discípulos, decía, porque los hijos de la luz los hijos de las tinieblas, perdón, han venido a ser más sagaces, más astutos que los hijos de la luz. Obviamente, en este tipo de cosas también se requiere, obviamente no estoy hablando ahí que Jesús se refiere a política, pero pudiera aplicarse, porque se refiere al sentido general de la vida, de cómo ¿verdad? Enfrentan la vida. Entonces, en el ejercicio político hay que hacer mucha astucia y mucha gimnasia, ¿verdad? Y de cosas que hay que hacer. Entonces, aquí lo que se intenta desde el punto de vista cristiano es tener los principios de ir a los candidatos que estén más alineados con estos principios, con estos dos principios que podemos traer de este texto. Esa es la idea. Estos dos principios se asocian a un consejo sabio, se asocian a una lección sabia. Entonces, de esa manera pudiéramos ayudarnos a navegar el laberinto. Y cuando hablamos de laberinto es que a veces un candidato no lo tiene todo. No tiene todos los principios. Entonces tenemos que sopesar. ¿Ok? ¿Cuál es más pesado que otro? Y con estos principios pudiéramos hacer eso también. Entonces esa es la idea y lo que tenemos que tener en mente antes de ejercer el sufragio y el voto. Y recordar de que fueron esos mismos principios bíblicos los que dieron ¿verdad? Nacimiento
a lo que hoy consideramos potencias avanzadas, ¿verdad? Gobiernos ¿verdad? Política con un buen gobierno para el pueblo, etcétera, fue precisamente esos principios bíblicos. Entonces tenemos que recuperar eso también. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos presentarles en el día de hoy. Espero que les sea útil en estos días que estamos en este ambiente, ¿verdad?, de votaciones. Y mi nombre es José de la Cruz, un placer. Recuerda suscribirte al canal, compartir el video y darle un me gusta para que más personas puedan entender, ¿verdad?, ver esta información y YouTube pueda promoverla a otras personas también. Hasta luego. Bendiciones.